Mitos sobre el propósito. Hoy vamos a romper 3 mitos sobre el propósito, este concepto que viene sonando cada vez más en nuestra sociedad, y yo quiero invitarte a que te quedes hasta el final para que así tú tengas más claridad en cuanto a qué es el propósito y sobre todo cómo tú sí puedes vivir en tu propósito desde tu propósito. Así que empezamos. La primera vez que yo escuché sobre propósito, recuerdo que sería el año, no sé, 2015 o hasta quizá antes. Y recuerdo muchísimo esto porque lo leí en un libro muy interesante que hablaba de la pasión que tiene la persona. Y me gustó muchísimo este concepto de hay que vivir en propósito, ¿no? Y entonces yo hacía el ejercicio de qué es aquello que amo, por qué me van a pagar, cómo quiero servir y mucho más. Pero sabes qué, a lo largo de ya estos últimos años y sobre todo profundizando, entendiendo cada vez más lo que es la conducta humana, entendiendo cada vez más de cómo se identifica el propósito, entendiendo cada vez más lo que es vivir en propósito y no desde lo que alguien me dijo, sino desde la vivencia personal, es que te quiero compartir estas ideas que van a romper los mitos que hoy se puede tener sobre el propósito. Y lo primero que te quiero compartir, porque vamos a ir al grano y este video quizá va de corto, y es que entendamos que el propósito no se encuentra. Entonces, esta expresión de encuentra tu propósito no es del todo cierta, porque lo real es que tú construyes tu propósito, tú decides tu propósito. Así que no es que vamos a ir encontrando el propósito de vida. Lo que vamos a hacer es vamos a identificar determinadas características que nos van a ayudar a nosotros a decidir cuál es ese propósito de nuestra vida. Entonces termina siendo una elección. Y es completamente válido entender que es una elección porque recordemos que nosotros tenemos libre albedrío. Y es desde esa característica nuestra humana que nosotros podemos decidir qué es aquello a lo que nos vamos a abocar, a lo que nos vamos a direccionar, a lo que nos vamos a entregar, quizás podemos decirlo así, nuestra vida. Entonces nosotros tenemos la capacidad de decidir completamente cuál es ese propósito de vida que estamos dispuestos a vivir y que estamos dispuestos a trabajar a partir de eso que hemos elegido, es decir, a vivir desde nuestra elección. Por eso es que nosotros sí podemos elegir cuál es nuestro propósito de vida. Así que deja de estar pensando que tienes que descubrir tu propósito de vida. No, lo que tienes que hacer es elegir cuál es ese propósito de vida que tú quieres. Y voy a hacer un paréntesis aquí porque vamos a entrar a un concepto clave. Y es, ¿qué es propósito? Porque se habla mucho de esto, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de propósito, estamos hablando de cuál es esa razón de ser, sentido que le damos a nuestra vida. También, en algunos casos, suele confundirse con la misión de vida, ¿sí? Entonces, recuerda esto. El propósito es aquel sentido que tú le das a tu vida. Por tanto, tú puedes decidir cuál es ese propósito para tu vida. Así que, primer mito, deja de estar persiguiendo, de querer encontrar tu propósito. Lo primero es, tú decides cuál es ese propósito de vida para ti y que estás dispuesto, dispuesta a trabajar a partir de ese propósito y lo vas a mantener en el tiempo. Segundo mito que vamos a romper y tiene que ver con que solo hay un propósito de vida. Eso no es cierto. A ver, somos seres humanos, somos personas que vamos tomando decisiones a lo largo de nuestra vida, pero también vamos cambiando quizás de opiniones cuando vamos reconociendo que quizás la opinión que teníamos puede ser refutada, modificada o entendemos que hay más realidad de la que nosotros veíamos hasta ese momento. Entonces, nuestro crecimiento también hace que veamos otras circunstancias, otras realidades y entendamos que nuestras ideas sí pueden cambiar. Eso significa que a lo largo de tu vida tú puedes decidir diferentes propósitos. Sí, no hay un único propósito de vida. Es el que tú decides. Entonces, tú puedes decidir hoy que tu propósito de vida es X
y de acá a de repente algún tiempo u otros años puedes decidir que tu propósito es Y de repente pasan más años y tú dices, ah, ok, mi propósito ahora es Z. Lo puedes hacer. Recomendación: tratemos de estar lo más seguros posibles cuando decidamos, pero no significa que no podamos modificarlo. Entonces, desde el principio de que el propósito lo decides, lo segundo, recuerda, sí es posible que cambiemos de propósito a lo largo de nuestra vida. ¿Es válido? Por supuesto que lo es. Recuerda que tiene que ser lo que mejor te funciona a ti. Así que, segundo mito, descartado. Tercer mito con relación al propósito, y tiene que ver con una combinación de aquello que amamos hacer, aquello que nos apasiona hacer, y también con nuestros talentos y nuestros dones. Mira, yo no sé si tú has descubierto a lo largo de tu vida que amas hacer muchas cosas. Entonces, si tú amas hacer muchas cosas, ¿tú crees que solamente podría haber así como que, me tengo que dedicar 100% solo a esto único que amo cuando amas varias cosas? No, ¿cierto? Entonces, por eso se termina destruyendo el mito de que el propósito se encuentra, porque justamente tú eliges. Entonces, entre todo eso que tú puedes amar hacer, tú decides en cuál de ellos vas a priorizar, cuál de ellos priorizas. Y eso hace que tú puedas elegir. Ahora, hay talentos, hay dones, y si no los tengo, entonces no los puedo combinar. Recuerda esto: la práctica de entrenamiento mata el talento. Entonces, sí es cierto que hay dones porque todos los tenemos, hay talentos porque todos los tenemos, y hay algunas cosas que se nos hacen más fácil hacer, pero no significa que otras cosas que quizás se nos hace más complicado hacer, no significa que no podamos hacerlo y que no podamos entrenarnos y que no podamos desarrollarlos. Entonces, combina lo que mejor te conviene. Decide, enfócate en algo que te apasione más quizás, pero también identifica cuáles son los talentos que necesitas para poder efectivamente desarrollar eso. Entonces, si hay algún talento que por ahí tú dices, oye, pero me va mejor esto, pero ese de acá en menos grado, digamos, pues trabaja por él. O sea, partamos de este mito ya roto, que es: tú decides cuál es tu propósito. Por lo tanto, tú puedes elegir qué amas hacer más, tú lo eliges, y qué talentos quieres desarrollar, ¿cierto? Entonces, de ti depende el desarrollo, el logro. Por eso es que tenemos este libre albedrío, esta capacidad de construir, de crear nuestra vida. Así que mitos sobre el propósito eliminados, y yo deseo para ti que tengas mucha claridad en cuanto a qué es aquello que tú amas hacer, cuáles son esos dones, talentos que quieras desarrollar, y por supuesto que tú elijas ese propósito que realmente le da sentido a tu vida desde tu conocimiento, desde tu ser, desde tu interior, desde esa maravillosa persona que eres, para que así tú vivas extraordinariamente. Entonces, 3 mitos descartados ya sobre el propósito, y recuerda que solamente tú eres la persona que decide qué propósito vivir y cómo vivir su vida. Y si eres mujer, recuerda mi programa Mujer Vive Extraordinario, un programa creado para mujeres donde profundizamos más este concepto de propósito, eliminamos todos los mitos en relación a él, y te acompaño para que tú puedas tomar la mejor decisión de cuál sería ese propósito para ti. Y recuerda que profundizamos en muchos temas más. Así que si eres mujer, recuerda, ve a la descripción de este video, que ahí te dejo el link, donde encontrarás mayor información y también donde te puedas inscribir. Entonces, eliminados los mitos, cerramos aquí este video, y recuerda comentar. Dime, ¿cuál es el mito que tenías tan pegado en ti, quizás tan inmerso en ti, y ahora está ya eliminado, descartado? Y también recuerda darle like, suscríbete a este canal, comparte con aquella persona que anda creyendo que tiene que descubrir su propósito, y recuerda que solo tú eres la única persona que decide vivir extraordinario.